Buenos días, buenas noches. Mi nombre es Oscar Molina. Yo soy el director y productor de La Casa de Mamaicha. Buenos días, mi nombre es Brenda Isabel Steinecke Soto, soy la productora y bueno, hoy nos encontramos, estamos acá, estamos con un invitado muy especial y esta conversación hace parte de una serie de conversaciones que vamos a tener alrededor de la casa de Mamaicha y los temas que la cruzan y que esta hermosa película detona. Y para empezar esta serie de conversaciones, hoy nos acompaña Albeiro Rodas, un gran amigo con el que compartimos una experiencia de vida importante hace ya varios años. Y para nosotros es muy especial empezar estas conversaciones con Albeiro. Albeiro, cuéntanos quién eres tú, dónde estás, qué haces. Muy bien, muchos saludos Brenda, Oscar, un saludo desde Camboya, Asia, sudeste asiático. Yo pues ya saben, mi nombre es Albeiro Rodas, soy de Amalfi, Antioquia, crecido en Medellín. Y bueno, pues estoy por acá en Camboya, yo soy sacerdote también de la comunidad salesiana y vine aquí a Camboya hace 21 años y aquí estoy trabajando con jóvenes en la parte de educación técnica y comunicación social. Es un gran saludo desde por acá, desde el otro lado del mundo. Muchas gracias, Albeiro, por tomarte este tiempo. Albeiro, vamos un poco al grano. Cuéntanos, pues, como qué fue lo que te tocó de la casa de Mamaicha, qué te marcó, qué te pareció significativo desde tu experiencia de vida, desde el lugar donde estás. Por favor, gracias. Bueno, ver la película fue realmente muy interesante, muy intensa, porque es un tema muy humano. Y bueno, acá yo en Camboya pues trabajo con gente muy pobre, muy necesitada y también tienen muchos casos similares, especialmente de migración, ¿no? Por ejemplo, acá en Camboya la gente migra hacia Tailandia, hacia Corea del Sur, ¿no? Esos países que son mucho más industrializados que Camboya. Y entonces uno se siente identificado con muchos casos de estas personas que van buscando un sueño, que van a querer hacer algo, como hacer algo muy concreto en sus vidas personales. Entonces yo pienso que es es realmente una película muy humana, que habla muy directa y me pareció pues realmente extraordinaria. Albeiro, ¿tú hace cuánto migraste y por qué? Bueno, yo llegué a Camboya hace ya 21 años, en el año 99. Yo pues terminé la universidad, ¿no? Precisamente compañero de Oscar, y después me ingresé a la comunidad de los salesianos de Don Bosco, pero cuando yo ingresé a los salesianos, yo entré siempre con la idea de ser misionero, de ir a países más allá de las fronteras de Colombia. Y toda la vida desde niño pues siempre me gustó Asia. Asia fue como el mundo, ese mundo fantástico que llenó desde mis sueños desde niño y adolescente, ¿no? Yo leía libros, las películas, todo ese tipo de cosas. Y entonces yo decía, yo quiero ser misionero, pero en el mundo asiático. Y pues la comunidad me dio esa oportunidad y ha sido pues una aventura tremenda de 21 años, con muchas historias que contar y muy maravillosas. Albeiro, pues como en las conversaciones que habíamos tenido previamente, tú nos hablabas un poco de repensar cómo se entiende la pobreza, ¿cierto? De que hay como un concepto, una idea hegemónica de que si alguien no tiene cierto tipo de objetos, por ejemplo, o si las casas no tienen ciertas condiciones, digamos, muy occidentales, entonces son consideradas pobres, que tienen que ser ayudadas y que ahí hay como un tema, pues me gustaría que lo ampliaras porque me parece que es muy significativo. No sé, podemos hablar como en detalles de la película o mejor esa parte para que la gente la vea, mencionando la película. Sí, pues puedes mencionar, obvio, menciónala, pero pues como que me interesó ese punto de vista tuyo que me parece que es muy necesario repensarlo en este tiempo de supuesta globalización. Claro, en la película hay dos personajes que a mí me parecen fundamentales, que es Mama Icha, ¿no? Y el hijo menor,
el cual es, en cierta manera, los otros personajes alrededor tratan de hacerlo ver como un antagonista del personaje principal. Y es un antagonista en el sentido en el cual descuida la casa, ¿no? Según el concepto de ellos. Pero entonces, cuando yo veía la película, yo me hacía una referencia a, por ejemplo, a lo que vivimos acá en Camboya, cuando hay muchas personas, por ejemplo, de organizaciones extranjeras, especialmente de Europa, de los Estados Unidos, del Canadá, de Australia, que ven a Camboya y entonces ciertas realidades la llaman como pobreza, ¿no? Y realmente después de 21 años de trabajar con los camboyanos, llega uno a decir, bueno, ¿qué es pobreza? Cuando una persona, por ejemplo, los camboyanos viven acá en unas casas campesinas, ¿no? A veces tienen terrenos que incluso son muy grandes, ¿no? Yo he conocido familias que supuestamente son pobres y tienen 1 hectárea de tierra, ¿no? Y eso, por ejemplo, en Colombia sería más bien riqueza en lugar de pobreza, ¿no? Entonces, la pobreza que ellos definen es a partir, por ejemplo, de lo que expresan, por ejemplo, en la película de este señor, que es un señor que es descuidado, que ha dejado caer la casa, que no la limpia, que no la organiza. Pero lo que pasa es que yo comparando a este señor, por ejemplo, con el mundo camboyano, él es un campesino, ¿no? Y los campesinos no son organizados en ese sentido desde la parte urbana, ¿no? Hay un encuentro entre lo urbano y lo rural. Ahora, por ejemplo, ni siquiera en los países industrializados lo rural es tan controlado, a pesar de que cuando pensamos en un campesino de Estados Unidos o de Canadá o de Europa, pues lo vemos como alguien con un montón de cosas. Pero el campo significa tierra, significa suciedad, significa animales, significa buñiga o malos olores. Y entonces no se puede esperar que una persona que vive en un campo o en una parte rural se comporte como una persona de ciudad. Entonces yo pienso que en la película hay un choque entre una visión urbana, que además está radicada en los Estados Unidos, ¿no? Allí Mamaicha va a vivir con una hija, la cual vive dentro de un ambiente urbano, ¿no? En Filadelfia, una ciudad grande, una ciudad. Y un hombre que se quedó allí en esa casa por 30 años y que la estaba cuidando. Entonces, el antagonismo no es contra él, sino que es un choque entre dos culturas, la rural como es la rural y la urbana. Ahora, nosotros, por ejemplo, en Antioquia tenemos una historia muy de aseo y de limpieza. Los paisas, los antioqueños, tenemos una obsesión por la higiene y eso no es solamente de clases altas o medias, eso desde la clase más pobre. Usted va al campo, ¿no? En Antioquia y la gente siempre tiene la limpieza y eso tiene también su razón de ser, ¿no? Muchos lo podrían también erradicar con el judaísmo, ¿no? Que está presente, quiera o no, dentro de nuestro mundo antioqueño. Y ahora cuando nos vamos, por ejemplo, a un mundo como el costeño, que es un mundo de tropical, esencialmente de pescadores, de gente, entonces nos parecen como muy desordenados, ¿no? Muy descuidados. Pero eso no es solamente, ese sería como el ejemplo, eso lo ven los europeos, por ejemplo, cuando llegan a una casa camboyana y dicen, esta gente está muriéndose de pobreza, ¿no? Cuando ellos tienen allí en realidad lo más esencial de la vida, que es los alimentos, la casa, pero lo mantienen dentro de otro contexto completamente diferente. Sí, no, eso, pues muchas gracias por esta reflexión, porque ha sido también algo como una pregunta que nos ha surgido en el marco, pues, de realizar esta película, que además hace parte de una trilogía documental, es decir, hace parte de un cuerpo aún, pues, más amplio y donde nos parece muy importante que algo que muchas veces motiva la migración está conectado, pues obviamente con una necesidad, pues no en el caso de todo el mundo, pero realmente el 95% de los migrantes a nivel mundial, de la gente que necesita o decide moverse en el mundo,
lo hacen por factores económicos, porque quieren tener oportunidades en la vida, quieren acceder a estudio. Pero también hay ahí un factor muy fuerte que es como una visión determinada por una cierta cultura, en este caso es la cultura como capitalista, industrializada, occidental, sobre lo que es un buen vivir y sobre lo que no es un buen vivir. Entonces, desde esta perspectiva, te agradecemos mucho como esa mirada sobre la casa de Mama Icha. Nosotros lo habíamos pensado, nunca creímos que, pues como que una persona sin haber hablado ni nada, como que se conectaría con esa pregunta que nosotros también tenemos. Muchas gracias, Albeiro. Y para, pues como que, sí, pues como que el tema de la pobreza, el tener o el no tener, pues como que están ahí presentes en la historia y también para nosotros en el proceso de hacer la película era también cómo nos relacionamos con cada una de esas visiones o posibilidades de habitar la casa. Y frente a eso, Albeiro, cuéntanos para ti qué es la casa. Bueno, yo diría, bueno, yo soy muy filosófico, o sea, sí, para mí una casa es una familia. Y obviamente estamos rompiendo también con el mismo esquema. Yo pienso que en esta época es muy concreto también, que es familia también, ¿no? O sea, familia es realmente un grupo de personas que se unen, ¿no? Se pueden unir a través de un sueño, se pueden unir a través de una relación, se pueden unir a través de un conflicto, ¿no? Entonces, allí en donde estás, con un grupo de personas con las cuales estás haciendo un mundo, esa es tu casa, ¿no? Entonces, ese sería como, sí, obviamente, como muy espiritual y psicológico. Increíble, muchas gracias. Y bueno, antes de cerrar, Albeiro, cuéntanos, ¿tú quisieras volver a Colombia? Sí, sí y no, pero haciendo pues la reflexión, porque cuando Oscar me llamó migrante, entonces me dejó un gran conflicto existencial porque yo nunca me había visto de esa manera, ¿no? Y, y yo pienso que también la palabra de migrante también es una cosa muy compleja, ¿no? Por ejemplo, ahora Brenda decía de que los migrantes en busca como de mejorar su nivel de vida, pero no todos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que incluso no tienen ninguna necesidad y simplemente deciden de cambiar de país porque piensan y tienen unos ideales, ¿no? Por ejemplo, pensemos por ejemplo, en el caso de Colombia, personas que se dedican a ciertas profesiones en las cuales no se sienten completamente libres, ¿no? Por ejemplo, un periodista o un abogado, ¿no? Y que piensa que su función pues la va a ser mejor en un país donde tenga una mayor libertad, donde pueda hablar y ejercer su profesión. Eso es un tipo de migrante que es muy diferente, por ejemplo, a Mama Icha, ¿no? Ahora, ya yo viéndolo bien, por ejemplo, uno como yo que me fui de Colombia como misionero, siguiendo un ideal, ¿no? Un ideal que es espiritual, ¿no? Que tiene un sentido de servicio a la humanidad, etcétera. Ese también es otro tipo de migrante. Yo eh, les digo que mentalmente y psicológicamente no me siento ido de Colombia. Y ni siquiera cuando el internet no existía así, ¿no? Había una conexión. De hecho, yo escribo mucho, no sé si han visto algunas cosas en las cuales yo vivo todavía con este mundo de lo que es mi patria, ¿no? De lo que es mi... Yo siento que el país va por dentro y en donde estoy yo está Colombia, ¿no? Ese sería como mi cosa. Ahora, no podría decir si algún día regrese a instalar nuevamente en Colombia o no, porque yo siento que la existencia va y que las cosas se van dando y que todo lo que el destino le vaya dando a uno, pues lo va haciendo, ¿no? Pero yo Colombia, pues obviamente está siempre en mi corazón, como dicen ahí en las propagandas. Albeiro, pues me parecen pues, muy buenas, pues muy, Elocuentes. bueno, elocuentes, pero sí, como muy significativas estas reflexiones que nos hace sobre cómo reinterpretar o cómo entender la pobreza
desde una visión que no sea solamente desde lo urbano y lo industrializado. Y me conmueve mucho esa manera de entender la idea de casa como familia, pero también para entender la casa como familia, reinterpretar el sentido de que es una familia y pensar que es una forma de relacionarnos donde podemos estar. Y en ese sentido, familia no es estrictamente una casa, no son los lazos filiales, no es el país, no son las fronteras, pues como que eso nos ayuda a ampliar y a entender mejor otra forma de estar juntos. Ujú. Sí, Claro. totalmente. Yo, Muchísimas gracias. Am, Creo que, bueno, acá en esta corta conversación ya hemos tenido buena tela para cortar, todo gracias a la mirada de Albeiro, a la sensibilidad. Muchas, muchas gracias. Gracias a quienes en este momento también se han tomado el tiempo de ver la película. Les recordamos que estaremos muy pronto en salas de cine de Colombia. Esperamos verlos allá. Para nosotros estas discusiones son muy importantes porque es realmente el motivo por el cual hicimos esta película. Entonces, bueno, hoy en Camboya, mañana quién sabe dónde, ojalá en muchos lugares, barrios, ciudades, pueblos de Colombia. Tenemos mucha, mucha ilusión de compartir esta película pues con nuestra gente. Entonces, bueno, hasta pronto. Albeiro, ¿cómo se dice casa en camboyés? ¿En camboyano? no, les va a dar risa. eh, Tea. Vea. Tea. Más o menos, pero parece una mala palabra en español. No, pero entonces sería, y la casa de Mamaicha sería Mamaicha Pea o Pea Mamaicha. Sería, en español, en camboyano sería Tea, Robó, Madaicha. Muchas gracias, Albeiro. Fantástico. Ok, gracias a ustedes. El amor de la tierra de uno nunca la pierde. Pueda que Dios quiera que esté contenta y alegre en mi casa.